Muchas gracias. Buenas tardes a todos. He elegido el tema de neurociencia, el desafío del líder, después de hablar con la Spain Business School, porque pensamos que podría ser muy interesante introducir al concepto de todo el apoyo que da la neurociencia al tema del liderazgo, motivación de equipos, resolución de conflictos. Seguramente la mayoría de vosotros conocéis qué es la neurociencia. la, la rama de la mente, de nuestra mente, que está estudiando y observando también a nuestra propia mente, estudia la mente de otros seres vivos para hacer comparativas y para ayudarnos a progresar en este sentido. La mente, cuando observa la propia mente, a veces cae en pequeñas trampas, pero en la actualidad, gracias a los sistemas de medición empíricos, a la multitud de investigaciones que están en marcha, que son miles en este campo, se pueden contrastar muy bien los datos y algunos elementos, algunos conceptos que a veces nos podrían parecer que están más vinculados a la filosofía, al crecimiento personal, a las humanidades, tienen ya su respuesta con base empírica gracias a la neurociencia. Con la neurociencia aplicada al liderazgo, las neuronas son las protagonistas, porque tenemos millones y millones de neuronas con unas conexiones diarias impresionantes. Quedamos a lo mejor fascinados por la potencia de los ordenadores, de los programas de software, su velocidad de trabajo, pero es que todavía hoy nuestro cerebro lo supera a todos, todavía hoy. Que más adelante esto va a cambiar, muy probablemente. Pero es fascinante que nosotros tengamos esta capacidad tan poderosa en nosotros y que hasta hace algunas décadas había sido bastante desconocida por el respeto que provoca el hecho de estudiar la propia mente y que no se terminaba de saber cómo poder hacerlo sin pasarle una factura al cerebro humano. Pero hoy ya es así, es fácil. La técnica nos ayuda mucho en este sentido. Entonces, los estudios se han vinculado a demostrar que las conexiones de las neuronas que se producen con estallidos electrónicos, por así decirlo, pues pueden ayudarnos a enfocar en un sentido o en otro nuestra capacidad de liderazgo si la aplicamos a este tema. Es decir, que estos estallidos de comunicación pueden provocar en nosotros que se afiance estilos de liderazgo positivos o bien estilos de liderazgo de impacto más negativo. ¿Por qué? Porque ahora ya se va viendo la conexión de estos estallidos, de estas formas de comunicación, la conexión que tienen en la expresión de nuestra conducta, cómo nos comportamos, en la manera en que tomamos las decisiones, en los procesos de memoria y de aprendizaje, cómo controlamos el estrés, cómo nos automotivamos, cómo motivamos a los demás, cuál es nuestro diálogo interno, cuál es nuestro diálogo externo. Sabemos escuchar, tenemos tendencia a la visión, perseveramos, sí, no, ¿por qué? Nos esforzamos, valoramos el esfuerzo o valoramos el hecho de retrasar una recompensa para conseguir un bien mayor, una meta más alta. Todo esto y más, la neurociencia ya puede dar respuesta empírica en este sentido y por lo tanto resulta de una ayuda extraordinaria para las personas que se plantean liderar en estos momentos y sobre todo de cara al futuro inmediato que ya está entre nosotros, por así decirlo. Aplicado al liderazgo porque las ideas se contagian, la conducta se contagia, uh, las emociones se contagian. Entonces,
Un líder contagia ideas, pasión, visión, creatividad, respeto. ¿De qué modo? Pues con su comportamiento, su actitud, sus palabras, su manera de trabajar, su manera de trabajar en equipo, su manera de afrontar los conflictos, su modo de alcanzar las metas. Es todo. En el fondo, el líder es el referente de un gran equipo, de un pequeño equipo, de una gran empresa, de una pequeña empresa. Es el referente para movilizarse de un modo activo, dinámico, comprometido, de una manera que, que vincule a todas las personas en proyectos comunes, que valore a las personas y a los profesionales que son y que al mismo tiempo alcanza sus propias metas, las metas de la empresa o entidad en la que está trabajando con un grado de satisfacción muy alto, porque implica a todos los que forman parte del proyecto y del proceso. Esto se demuestra con determinadas conexiones neuronales, unas conexiones que nos ayudan a aprovechar mejor las emociones. Quiero decir que dependiendo de cómo pensamos, las conexiones de las neuronas, su tipo de comunicación, pues irá a elaborar un tipo de pensamiento u otro. A partir de elaborar este tipo de pensamiento, también se producirá una emoción u otra. Y finalmente, este regresará como input informativo a nuestro cerebro, será reflexionada en millonésimas de segundo para ser comprendida y aparecerá el sentimiento, que es mucho más profundo, porque ya implica una asociación, implica que nosotros hemos dado una interpretación a los pensamientos y a las emociones asociados a algo, sea una persona, sea un paisaje, sea una situación, sea un entorno, etcétera. Es decir, ante una misma situación, las personas vamos a pensar distinto, a emocionarnos de distintas maneras y a sentir de un modo distinto. Un ejemplo que me agrada es el de contemplar el mar. Para algunas personas, contemplar el mar es sentir una gran paz y calma interior. Y para otras, a lo mejor, una profunda tristeza. Este sentimiento ya es fruto de la asociación de nuestros pensamientos y emociones ante algo neutro, el mar. Es decir, el mar adquiere significado porque finalmente nosotros le otorgamos un significado. Otro ejemplo, pues estamos trabajando un tema creativo, un proyecto creativo, y estamos muy atentos al brainstorming. Entonces, ante este brainstorming, podemos sentirnos muy realizados, muy ilusionados, muy elevados, muy rápidos incluso, o bien podemos sentir temor, temor a ir demasiado lejos, a ser demasiado originales, a ser incluso excéntricos, a no ser comprendidos y volvemos a lo mismo. Finalmente, estamos viendo lo que estamos interpretando. Claro, a mí me parece esta demostración empírica muy poderosa. A veces utilizo la palabra mágica, es mágica, pero no en el sentido de una fantasía,
sino que de tan poderosa se consigue resultados increíbles. Y a veces, si no estamos familiarizados con estos temas, nos puede parecer más una fantasía que una realidad, pero resulta que ya es una realidad y se está avanzando mucho en este sentido y lo encuentro magníficamente esperanzador, ilusionador, motivador, que nos llama a superarnos, a crecer y que nos da todas las herramientas necesarias para poderlo realizar. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseña la neurociencia y nos puede servir para ejercer bien el liderazgo o mejor el liderazgo? Bueno, que nos gusta considerarnos personas lógicas y racionales. Mm, que sí, que por favor, que pensamos las cosas, las meditamos, las tenemos en cuenta y no deja de ser cierto, lo es. Pero somos más emotivos que lógicos. Sencillamente porque para llegar a una reflexión lógica y ya ponderada y contrastada, necesitamos mucho más tiempo que el hecho de que emerja rápidamente una emoción. Para la reflexión se necesita mucho más tiempo, la mente necesita mucho más tiempo que para emocionarse y para sentir. Por eso a veces se dice que se produce el secuestro amigdaliano, que son los estallidos de ira fuera de control, que decimos, es imposible que esta persona haya podido enfadarse de este modo. Y no, no es imposible. Esto sucede y sucede más a menudo de lo que nos pensamos o nos puede ocurrir a nosotros, porque la emoción va mucho más rápida, porque la amígdala que se encuentra pues en medio del cerebro hacia abajo es la que regula el estado emocional y es, digamos, la glándula más que nos conecta a nuestros procesos más instintivos, más primarios, más primordiales y por lo tanto, como es original, es primaria, es lo primero, predomina sobre el neocórtex que está en la zona frontal, eh, eh, lo que sería muy cerca de nuestra frente, ¿no? De lo que es nuestra frente físicamente, predomina sobre el neocórtex que cuando recibe las descargas por parte de la glándula a partir de mensajes, debe dejar pasar un cierto tiempo para elaborar y sacar una consecuencia lógica de ello. En cambio, el estallido de ira es súbito, es un subidón. Nos podemos enfadar porque en realidad cuando se produce el secuestro amigdaliano nos están tocando temas de los cuales o no somos totalmente conscientes de ello que nos afectan o bien que son temas que nos hacen mucho daño y lo sabemos, pero queremos enmascararlo. Y entonces nada mejor que enmascarar un dolor, una decepción, un sentirse contrariados con un estallido de ira. Pero la mayoría de veces este estallido de ira, en el fondo, no responde a lo que nosotros atribuimos exactamente como el origen o la provocación de este estallido. Nunca estamos enfadados por la razón que creemos. Esto es algo que nos enseña la neurociencia y que es muy sabio para aplicar en el liderazgo, porque después, en una reflexión posterior, conseguimos muchísima información de, en realidad,
¿Por qué me he enfadado de este modo? ¿Por qué he estallado así? Ah, ¿Contra quién en realidad? ¿Qué me ha recordado? Ah, ¿Qué he reconocido? ¿Qué me ha asustado tanto que finalmente he decidido estallar? Bueno, no lo he decidido, que he estallado súbitamente sin controlarlo. Y con una reflexión posterior, este estallido de ira nos permite un crecimiento exponencial de autoconocimiento para superar nuestras limitaciones y expandir nuestras capacidades. Los grandes directivos, ¿por qué destacan? Por muchas cosas. Recaban mucha información. Bien, esto es una capacidad muy interesante a tener en cuenta. Partimos de la base que tienen conocimientos y aptitudes, ¿eh? Partimos de esta base, no que son ineptos. Pues recaban mucha información y a ello contribuye saberse concentrar, saber también eh, contrastar los contenidos, buscar información, ampliarla, escuchar a los demás para que nos den feedback sobre la información, etcétera, etcétera. Todo ello, la neurociencia dice, puedo ayudarte porque te puedo facilitar las herramientas para incrementar tu capacidad de escucha, para incrementar tu concentración, tu sentido del análisis, tu reflexión. Los grandes directivos también la filtran, es decir, a pesar de que tengan mucha información, saben priorizarla plenamente. Lo hacen muy bien y descartan todo aquello que no es interesante. Alguien podría decir, ¿pueden equivocarse en este descarte? Por supuesto que sí, pero los grandes directivos no temen equivocarse. Me diréis, hombre, tanto como no temen equivocarse, podemos expresarlo de otra manera. Saben que equivocarse forma parte de la labor directiva. El aprendizaje sobre el error para no repetirlo les hace más valiosos y crecer todavía más, ser mejores directivos. Además, comprenden esta información y la dosifican. La dosifican para sí mismos, dicen, de acuerdo a estas prioridades, pues yo decidiré si investigo y amplío más esta información de mercados, información de tendencias de marketing, información de nuevos contenidos, SEO, etcétera, y la dosifican, que será los campos, las líneas de actuación que voy a impulsar, en las que me voy a centrar y focalizar para que den los resultados más inmediatos y a medio plazo. Y después, cuáles van a ser las líneas que considera que van a darle su resultado a medio y largo plazo. Y largo plazo. Además, tienen una gran capacidad de llevar el timón, o sea, sí, se sienten cómodos con la responsabilidad de dirigir. También podríamos decirlo de otra manera, les gusta dirigir, les gusta incluso ser el centro de atención, pero lo focalizan para un bien más alto, no sus propias necesidades e intereses, sino las necesidades e intereses de todo el equipo, de toda la empresa. Tienen capacidad entonces para navegar contra viento y marea. Hagamos un símil, ¿no? Otra vez, tienen capacidad para marcar una ruta, ser perseverantes en esta ruta a pesar de las adversidades. Un tema muy interesante es cómo usan las emociones que provocan los reveses de la actividad del profesional y del liderazgo y acostumbran a convertir esas emociones
en las cuales se mezcla, por supuesto, pues sorpresa, decepción, ah, enfado, tristeza, ah, consternación. ¿Cómo usan todas estas emociones y las convierten en no solo capital aprendido personal y profesional suyo, sino en capital intangible para todo el equipo profesional y para la misma empresa? Y esto sabe que les hace más fuertes y flexibles a la vez. Les hace muy perseverantes, pero al mismo tiempo con la seguridad de que no siempre el camino va a ser lineal, recto, sino que va a haber curvas, a lo mejor algún retroceso para tomar una mejor perspectiva, a lo mejor incluso un cambio de camino. Cuanto un líder más utiliza todos los hallazgos que la neurociencia pone a su alcance para dirigir, más flexible es y más rápidamente, curiosamente, se acerca a su meta y a sus objetivos. Además, acostumbra a desarrollar los estilos de liderazgo de impacto positivo estudiados por Daniel Goleman. Ahora no entramos totalmente en ellos porque ya serviría para otra, pero sí es verdad que la neurociencia indica que ante los problemas, la adversidad, las situaciones difíciles, los conflictos, las crisis, las personas que saben responder con un sentido positivo, con autovaloración, con autoseguridad, desde la autoestima, incluso con calma, estas personas lo superan mejor y más rápido que las personas que afrontan estas mismas situaciones desde el pesimismo. Veamos. Se trata de que ser positivos o ser pesimistas en un momento determinado ya se ha convertido en una decisión personal que impacta directamente en el mundo profesional. Llega un momento que sí. Podemos decir, es que hay personas como más alegres o más positivas de manera innata, ¿cierto? Hay personas más tristonas o más pesimistas de manera innata, cierto también. Pero llega un momento en que uno se pregunta realmente qué vida quiere vivir, tanto en lo personal como en lo profesional. Y tiene muchas herramientas a su alcance para finalmente tomar una decisión que le ayude. ¿Cuál es esta decisión? Que la positividad incrementa estados creativos, estados de bienestar, compromiso, multiplica las posibles soluciones ante los problemas. La positividad es una ayuda que tenemos y una gran y poderosa fuerza que tenemos para avanzar por la vida y ejercer el liderazgo. Y entrenándose en ello, llega a ser una decisión personal. Ya sé que puede parecer que, que es como tratar de minimizar los problemas de la vida, pero es totalmente lo contrario. No se minimizan los problemas, sino que se crece ante los problemas. Estos serán tan grandes como los que tengamos entre manos. Cada uno de nosotros sabe cuáles son los retos más inmediatos o a medio y largo plazo que tiene que afrontar. Pero hay una frase, no es mía, pero me encanta utilizarla, que dice: no permitas que te definan tus problemas, sino la solución que le des a los mismos. Y en esto la neurociencia tiene mucho que decirnos.
como tiene mucho que decirnos, por ejemplo, la neurociencia nos explica que nuestro cerebro está organizado en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y entonces, pues el hemisferio derecho se vincula más a las actividades como la música, el arte, la fantasía, la creatividad, la percepción, expresar emociones. Y el derecho estaría mucho más vinculado al lenguaje, la escritura, la lógica, las matemáticas, las ciencias, al pensamiento lineal. Entonces podríamos decir, hemisferio derecho controla la mano izquierda y el hemisferio izquierdo pues controla la mano derecha. Y con ello, ¿qué quiero decir? Que ante esta como diversificación o bipolarización del cerebro, hemos de saber que el mejor modo de ejercer el liderazgo es de que los dos hemisferios estén sincronizados y puedan avanzar al unísono. Es verdad que cada persona nace con una tendencia de hemisferio más desarrollada, pero gracias a muchas herramientas que la neurociencia avala, puede armonizar los dos hemisferios para que trabajen conjuntamente. Son como las dos alas de un pájaro, las dos alas de una mariposa, sin las cuales la mariposa no está completa, la mariposa no puede volar. Ello quiere decir que una persona dotada para la música y creativa, pues puede tener una cierta tendencia a no gestionar del todo bien el tiempo, o puede tener tendencia a estados de ensoñación, o bien a trabajar incluso más a solas, no tanto en equipo, y está muy bien, porque va desarrollando su talento en este camino y, y tiene como su don. Pero esto no está negado ni contrarrestado con el hecho de que pueda incrementar su compromiso con las demás personas, en mejorar la gestión del tiempo, en planificar, en proyectar, en mm, hacer evolucionar más su propio hemisferio izquierdo. Por otra parte, la persona que está dotada para las matemáticas y la lógica, las ingenierías de todo tipo, las ciencias, la escritura también, ¿no? La persona que es rigurosa y disciplinada y planificadora, aquella persona con la que si quedas y quedas a las 6 es a las 6 y por favor, faltaría plus. Para un hemisferio derecho es bueno, pero si empezamos a las 6:05, 6:10, no pasa nada. Lo mejor es encontrarnos. Para el hemisferio izquierdo, en cambio, es perdona, pero es a las 6, por favor. Y está bien que nos encontremos, pero nos hemos encontrado con un objetivo y el hemisferio derecho responde disfrutar y el izquierdo afirma, por favor, hemos de hablar, dialogar, ponernos al día, trabajar incluso juntos. Bien, estos dos hemisferios se pueden llevar muy bien o muy mal en nosotros, pero cuanto mejor se lleven, mejor nosotros podemos conseguir resultados asombrosos en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal también, y en el desarrollo de nuestra trayectoria y de trabajando con nuestras capacidades, con nuestros dones, orientados, focalizados a aquello que nos gusta, para la cual nos hemos preparado y además en aquello que nos hace en el fondo destacar. Porque cuando hablamos de destacar o hablamos de éxito, a veces uno piensa enseguida, wow,
Bill Gates, ¿no? O nos vamos al campo de la música, Beethoven, Bach, ah, ¿qué hacemos? Spielberg, um, y, y se trata de decir, calma, calma. Hay personas que es verdad que su éxito llega a ser muy validado por una gran cantidad de personas en el planeta, pero el éxito no solo consiste en esto. El éxito consiste en que alguien sabe que es bueno en algo y cuando lo hace disfruta con ello y obtiene buenos resultados. Y hay personas que lo avalan. Llegar a ser un Bill Gates, un Bach o un Einstein, pues solo algunas personas llegan a ello. Pero no importa, no quiere decir que las demás no puedan alcanzar el éxito, no puedan disfrutar en lo que hacen, no puedan destacar en lo que hacen. Al contrario, la neurociencia nos anima a destacar en nuestro campo, porque tenemos una aportación única a realizar. Y esta aportación única se potencia cuando los dos hemisferios trabajan al unísono y cuando nosotros focalizamos los pensamientos, las emociones, las decisiones y la conducta en una dirección que inevitablemente nos lleva a una gran realización personal, a una gran realización social colectiva y, cómo no, empresarial. Y por lo tanto, también apunta a que logramos alcanzar el éxito, la realización, la plenitud. Al fin y al cabo, los sentimientos positivos que sentimos hacia una empresa son los que nos hacen sentir las personas que la representan. Este, este pensamiento es fundamental. Las personas que representan esa empresa o entidad nos inspiran algo y también puede ser negativo, pero si es positivo, qué fuerza, qué valor para las personas, ¿eh? Validamos eh, en su conjunto todo lo que una persona, un conjunto de personas puede aportar. Y en el mundo laboral, a todo este valor, a este capital tangible e intangible, le llamamos empresa o institución. Las personas. La neurociencia dice, conozcámonos a nosotros mismos, conozcamos a los demás y juntos avancemos hacia una plenitud, hacia proyectos, disfrutando, perseverando, con fortaleza, en medio de adversidades, porque esto es seguro, porque forma parte de la dinámica de la vida, pero avancemos y logramos el éxito. Y cuando no se logra el éxito, se logra un gran aprendizaje que finalmente nos conduce por otros caminos al éxito que deseábamos alcanzar, pero de otro modo. Por lo tanto, si queremos ser líderes, si somos líderes, creemos ambientes de trabajo atractivo, donde sea fácil comprometerse y motivarse, donde sea fácil tomar iniciativas, donde sea fácil innovar, entonces, trabajar, superarse, querer ir más allá, alcanzar metas, compartamos información, potenciemos este ambiente atractivo que en el fondo hace que las personas obtengan entre un 30 y un 40% más de resultados que cuando el ambiente es tóxico. Y esto es muy importante de tener en cuenta y a menudo se olvida. Valoremos creatividad, perseverancia. Implementemos una cultura empresarial que se base en la empatía, en comprender
las emociones, los sentimientos de la otra persona, porque ya hemos empezado a comprender los nuestros, donde nos expresamos con asertividad, respetando nuestros intereses y objetivos y respetando los de los demás. Empatía y asertividad no son lo contrario de autoridad y respeto, sino absolutamente complementarios. Y yo diría que fundamentales para que haya una sana autoridad y un sano respeto. Un ambiente de trabajo atractivo supone trabajar con sentido del humor y vale la pena. ¿Cómo podemos entrenarnos? Hay tantas técnicas, desde las que van a ejercitar la memoria y la concentración, aquello de vas a leer en este gráfico el color de cada palabra y no la palabra en sí. Y entonces te entrenas para poder decir los colores y no las palabras. O bien ponen un mensaje en que hay números y letras mezclados, pero nosotros podemos llegar a hacer una lectura del su contenido. Esto es para entrenar la agilidad mental, como con los sudokus o el ajedrez, la concentración, la comprensión, pero después también podemos entrenar descubriendo cuáles son nuestros pensamientos y lo descubriremos escuchándonos y cómo estos pensamientos nos llevan a unas emociones. Y estas emociones, ¿cómo las interpretamos? Volvemos al principio de la conferencia. ¿Cómo las interpretamos? Y entonces, si llevamos, por ejemplo, un diario, nada, para escribir un cuarto de hora al día, iremos viendo que igual que tenemos una metodología para tomar decisiones, tenemos una metodología de pensamiento y una metodología emocional y una metodología conductual. Y esto sucede en determinados contextos, positivos o negativos. Y a partir de aquí, nosotros empezamos a decidir que a pesar del contexto, ¿cuál va a ser nuestra mejor respuesta? Porque nos ayuda a vivir realmente en plenitud, a expresar todo nuestro potencial, a llegar mucho más lejos, incluso de lo que pensamos ahora mismo, en este instante que escuchamos esta charla. Y termino, ¿no? La neurociencia nos da un nuevo enfoque de liderazgo, de realidad, de resultados, afianza el éxito, nos dice, realmente somos poderosos. Finalmente vemos lo que elegimos ver. Cuando ya hemos hecho el proceso de volvernos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras conductas, de nuestras decisiones. Os animo realmente para entrenaros y ver plenitud, éxito, bienestar. Tenemos un horizonte de futuro que cambia rápidamente y esto sugiere que necesitamos un liderazgo distinto, más flexible, más apropiado para que dé las respuestas necesarias, no solo de hoy, sino las del mañana. Y la neurociencia realmente ayuda totalmente a que nosotros podamos conseguirlo. Muchas gracias. Espero no haberme pasado demasiado en el tiempo que me habíais dado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nuria. Ahora vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, lo podéis ir poniendo por el chat y Nuria os lo contestará encantada. Y si no, pues iremos finalizando. Piensa que si la pregunta viene después,
Mm, Pues si también me la hacen llegar, me la haces llegar tú misma, Cristina, pues la responderé con mucho gusto, porque a lo mejor con este tipo de información alguien ahora no esta pregunta y más tarde dice, pues me hubiera gustado preguntarle este tema y yo lo responderé con mucho gusto por escrito, claro. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas. Un momentito. Eh, aquí nos dicen que si podría repetir la frase de plantear el problema o buscar solución positiva. Sí, que llega un momento que la actitud es fundamental para encontrar soluciones. La actitud positiva fomenta que encontremos una multiplicidad de opciones para la solución a un problema. Es decir, incrementamos las opciones, mientras que una visión pesimista generalmente con una o dos opciones tiene suficiente o se queda estancada. La visión positiva multiplica estas opciones de solución, ve más allá, las multiplica. Por lo tanto, también es más probable que se alcance una solución desde una actitud positiva que no negativa. Muy bien. Y otra pregunta que preguntan por aquí, Nuria, es cómo transferir motivación a los empleados. Um, Mira, vuelvo a enlazar con algo que he dicho anteriormente. El líder es un referente. Como es un referente, cuanto más consciente es de cómo es él o ella, ¿no? De cómo impactan sus palabras, de cómo impacta su comportamiento, sus emociones, su toma de decisiones, que haya una congruencia en todo ello, en global, entonces, como es un referente, activa automáticamente el compromiso, la motivación de sus empleados, porque las ideas se contagian, las emociones se contagian, las actitudes se contagian. También es cierto que se favorece con una dinámica de diálogo abierto, con empatía hacia ellos. A ellos me refiero al equipo de profesionales, ¿eh? Y entonces, a partir de aquí, creando un clima de trabajo que sea sano, ah, ah, incluso un poco divertido, y que permita desarrollar talentos, am, desarrollar carreras profesionales, mm, cooperar entre las personas que están en una misma empresa o proyecto, innovar y también recibir como la validación de su valor, de su aportación valiosa, tanto en palabras, en gestos, en remuneración económica, porque todo apunta a una realización exitosa de la mayor parte de los proyectos. Evidentemente esto es muy grosso modo y en una respuesta un poco rápida, porque alguien podría decir es que hay profesionales que no hay modo de motivarlos. Entonces hay que estudiar un poco la situación, el contexto y también de la empresa, del entorno y de las aspiraciones de aquella persona y profesional que está tan estancado, tiene una actitud tan negativa. Pero en general, el líder de hoy es consciente, y aunque esto suene a una gran responsabilidad y a que impresiona, pero es consciente que impacta y que contagia. Por el contagio, esta es la vía. Cuanto más se conozca a sí mismo o a sí misma, mejor lo hará. Nuria, tenemos más preguntas. Dice Pablo que a pesar de que la inteligencia emocional y la neurociencia están llevando sus bondades hacia las empresas, ¿cómo impactar la estrategia y la cultura organizacional como factores estratégicos que dan viabilidad a la neurociencia en la gerencia? No sé si... Muy bien. Sí, sí. Gracias, Pablo. Mira, con el compromiso de la dirección. Si hay un compromiso en este sentido, del mismo modo que se elabora un business plan o un plan de comunicación y marketing, se elabora un plan
que podríamos decir de crecimiento personal y profesional, un plan de superación en la empresa, un plan motivacional, y se desarrolla con el mismo rigor que los otros planes. Además, tiene el plus que, como tiene la visión de los planes estratégicos propiamente de la empresa, puede sumar los momentos, los tiempos, calendarizar, agendar los momentos, los tiempos en que es más importante realizar actuaciones motivacionales, actuaciones que permitan intercambiar impresiones a los equipos profesionales de la empresa, a los diversos equipos, saber cuándo hay que pedir más esfuerzo o más compromiso, saber cuándo hay que felicitar, etcétera, etcétera. Todo esto, tenerlo como mucho más claro e introducido. Y de esta manera, ver cómo este último plan, pues, impulsa todavía más los planes estratégicos propiamente dichos. Todo empieza con un compromiso, una decisión de la alta dirección y de la propia gerencia. Y entonces se elabora un plan en este sentido. Muy bien. Y Nuria, tenemos una última pregunta de Beatriz que dice, cuando el líder fomenta el ambiente tóxico, ¿cuál es la mejor forma de ser constante y no dejarse intoxicar y seguir desde dentro con actitud positiva? Porque por encima de todo la neurociencia nos dice que el primer paso es sabernos automotivar. Ya sé, vea que suena como, claro, fácil, no. No digo que sea fácil, pero es sabio. Automotivarnos, intentar no tomarnos nada como algo personal de lo que está sucediendo, porque si realmente es un líder tóxico, intoxica todo su entorno. Después, la neurociencia nos dice, sobre todo, hemos de ser personas que aunque estemos volcadas a nuestro trabajo porque nos apasiona, porque nos ilusiona, porque creemos en él, también hemos de alimentar otras dimensiones que complementan la riqueza humana, como son nuestro tiempo de estudio, nuestro tiempo de descanso, estar con la familia, estar con los amigos, diversas actividades de ocio, y entonces fortalecer estas otras ramas para que el ambiente tóxico del trabajo impacte lo mínimamente posible en nosotros. Y si llega un momento que una persona se da cuenta que ya no es inmune a esta toxicidad, y esto es comprobable, porque hay personas que llega un momento que incluso físicamente les cae la barrera del sistema inmunitario y caen enfermas porque no pueden continuar soportando la toxicidad que se respira en aquella empresa. Y no estoy diciendo que todo el mundo que caiga enfermo es por la toxicidad de la empresa, solo que en un ambiente muy tóxico se puede llegar a caer enfermo, y también está demostrado porque cae las barreras inmunológicas de nuestro cuerpo físico y también podríamos decir psicológico. Pues finalmente evaluar la posibilidad de dejar aquel ambiente, pero con estrategia, si es posible. Es decir, no con un secuestro amigdaliano de estallido de aquí os dejo y me voy, sino con una estrategia planificada de alternativas. Bueno, Pero lo pues más importante, automotivarse, confiar en uno mismo y reforzar las otras distintas áreas de la vida que nos hacen ser personas completas y realizadas. muy bien, muchas gracias. Perdona por Ahora ya interrumpirte. estoy sin felicidad. Tenemos, a ver, que Pablo nos dice que debo destacar, para que sepas que lo que están diciendo, que el contexto país en el marco del sistema político impacta en las bondades de la inteligencia emocional y en la forma de conducir y dirigir las organizaciones. Por ejemplo, toda vez que los directores, ministros y agentes de visión provienen del mundo militar.
Bueno, es una aportación de Pablo Lira y Sí, nada, gracias. nada, decir solo que, bueno, que muchas gracias a Nuria, muchas gracias a todos, que colgaremos el webinar en nuestra página de YouTube dentro de unos días y que nada, recordamos que el próximo martes tenemos un nuevo webinar sobre inbound marketing por si os queréis apuntar, también totalmente gratuito y que si tenéis alguna duda nos podéis escribir a nosotros y nosotros le diremos a Nuria lo que queráis preguntar. Así que muchas gracias a todos Sí, y gracias a Nuria. ¿me permites una Sí, claro, cosa? por supuesto. Sí, no, que claro, como ha dicho, es que el momento actual impacta precisamente. La cuestión es que nos llegue a impactar menos, lo cual, insisto, va conectado a no minimizar los problemas, sino a crecer ante ellos. Y me diréis, ¡guau! Y os digo, sí, pero es cierto y es fabuloso, entrenamiento, pero sin minimizar los problemas. ¿De acuerdo? Lo digo para que la charla no haya quedado un poco como Happylandia, porque todo está documentado empíricamente, pero que nos impacte menos la situación real exterior, que nos impacte menos. Esto sería como lo último que quería subrayar, agradeciendo vuestras aportaciones, por supuesto.